Gracias. Agradezco la invitación a participar en este evento de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Nuevo León, ahora de manera virtual. Soy el doctor José María Remestroche y a mí me toca hablar sobre la sobreposición de síntomas en trastornos funcionales digestivos. ¿Qué es importante recordar? Me parece importante recordar que dentro de los trastornos funcionales digestivos, los cuales los agrupamos, ya sean esofágicos, biliares, gastrodenales, intestinales y anorrectales, existen patologías que es probable que puedan sobreponerse unas entre otras. Destaco en rojo aquellas patologías en las cuales la evidencia demuestra que la sobreposición puede ser una situación más frecuente de lo que a veces pensamos en el consultorio. Me parece importante destacar, probablemente esta pudiera ser una conclusión, pero me gustaría empezar con esta laminilla de mostrarles cuál es el concepto fisiopatológico actual de los trastornos funcionales digestivos. Vamos a poner que esto es intestino irritable, pero también puede pasar en la dispepsia funcional. Y el día de hoy se reconocen que hay alteraciones en el eje intestino-cerebro-microbiota. Esto es algo que nos tiene que hacer pensar en el por qué a veces un individuo puede tener una enfermedad aislada o puede tener una sobreposición. Pudiera ser que esta alteración del eje intestino-cerebro-microbiota sea segmentaria o pudiera ser generalizada y de repente tener pacientes solos con intestino irritable, solo con dispepsia o la coexistencia de estos dos. Pero sí que centren ustedes mucho su mirada en este eje que, como les menciono, puede ser el causante de esa sobreposición. También me parece prudente mencionar que dentro de los trastornos funcionales digestivos, cada una de estas entidades es heterogénea clínicamente y también eso permite la sobreposición. Y vamos a repasar rápidamente las tres entidades más importantes y vean la heterogeneidad del síndrome del intestino irritable. El día de hoy sabemos que es un sujeto que tiene dolor abdominal y que pudiera tener alteraciones en la frecuencia, en la consistencia y relación con la evacuación. Y algunos sujetos tienen evacuaciones sólidas y otras las tienen un poco más líquidas, y una gran mayoría, los que tienen el hábito mixto, tienen esta alternancia. Esta pudiera ser una sobreposición de tipos de evacuación en un mismo sujeto. Y vean cómo, de acuerdo a lo que conocemos en la epidemiología del intestino irritable, pues las manifestaciones son variadas. En México, aparentemente, los subtipos más frecuentes son el hábito con estreñimiento y el alternante, y con menor frecuencia el subtipo de diarrea. Pero vean de entrada cómo el intestino irritable es heterogéneo y permite o da pie a la predisposición. ¿Qué hay respecto a la dispepsia? La dispepsia funcional, ustedes lo saben, el día de hoy lo agrupamos en aquellos pacientes que tienen síndrome de distrés postprandial, aquellos que tienen llenura postprandial o saciedad temprana y que pudieran tener coexistencia con la otra variante que es el síndrome de dolor epigástrico. Lo menciona Roma en su definición, puede coexistir con dolor epigástrico y puede coexistir con pirosis. Y el síndrome de dolor epigástrico, de acuerdo a Roma 4, es el predominio de dolor o ardor molesto que afecta las actividades cotidianas del paciente. Esta segunda entidad, la dispepsia, vean cómo también es clínicamente heterogénea y permite la sobreposición entre subtipos. Y finalmente, me parece muy importante hacer mención de lo que pasa en el esófago. En esófago sabemos que hay fenotipos endoscópicos, tenemos los pacientes que tienen enfermedad por reflujo erosiva, no erosiva y Barrett, pero el síntoma, que es la pirosis, que pudiera ser algo que nosotros asociamos rápidamente con hipersensibilidad, reconocer que el día de hoy, dentro de las enfermedades funcionales del esófago, pudiéramos tener esta sobreposición entre sujetos que tienen realmente exposición al ácido y sujetos que tienen hipersensibilidad. Y vean hoy, de acuerdo a diferentes algoritmos, cómo podemos tener una sobreposición entre enfermedad por reflujo erosiva o no erosiva y estos fenómenos de hipersensibilidad que son el esófago hipersensible y la pirosis funcional. Así pues, creo que teniendo en mente estas tres condiciones, me voy a dar pie a ir explicando y mostrando la evidencia epidemiológica a nivel mundial, tanto con estudios multicéntricos, análisis sistemáticos y metaanálisis, qué tan frecuente es esta sobreposición. Y vean, este es uno de los estudios más clásicos, como
se establece desde hace más de 20 años que la sobreposición entre reflujo, dispepsia e intestino irritable, ya sea diarrea o con estreñimiento, pudiera ser cercana a un 30%. Vean que en estas sobreposiciones tendremos sobreposiciones de 2 entidades, pero también pueden sobreponerse 3 entidades. ¿Qué es importante? También es importante reconocer que esta sobreposición puede ser variable de acuerdo a dónde la estudio. Si yo la estudio en población abierta, probablemente estos números sean menores. Si ya la estudio en la consulta de un gastroenterólogo, tendremos números como los que ven aquí, donde, por ejemplo, la sobreposición entre intestino irritable y dispepsia puede ser tan alta como el del 80%. Y epidemiológicamente hay una gran cantidad de estudios en diversas partes del mundo. Estudios en Asia, Corea, China y Japón, estudios en Estados Unidos y en Alemania, nos van mostrando estas cifras de la coexistencia de estas enfermedades. ¿Por qué es importante desde el punto de vista clínico? Desde el punto de vista clínico es muy relevante porque quizás el paciente consulta por su síntoma más molesto, pero si no tenemos claro que esta sobreposición puede existir, yo puedo dejar de interrogar sobre otros síntomas que sé que naturalmente puedan coexistir y a lo mejor en las siguientes visitas el paciente me seguirá refiriendo como no mejoría, no por la primera enfermedad, sino por la segunda o la tercera enfermedad que coexiste y probablemente yo no exploré. De tal manera que en un ejercicio clínico tendríamos que tener en todos nuestros pacientes que llegan por reflujo, preguntarles sobre intestino y dispepsia, o en los que llegan sobre dispepsia, preguntarles sobre la coexistencia con intestino y reflujo. Me voy a enfocar primero a la sobreposición de esta entidad de intestino irritable con enfermedad por reflujo. Vean que puede ser entre el 20 y un poquito más del 70%. Y la epidemiología global dice lo siguiente: hay una revisión sistemática de 15 publicaciones y más o menos se estima que en una máxima promedio de ERG de 39.3 pacientes en pacientes previamente diagnosticados con intestino irritable. Es decir, una tercera o cuarta parte de pacientes que van por intestino irritable tienen reflujo. ¿Qué pasa si analizamos la sobreposición de forma contraria? La prevalencia de intestino irritable en pacientes que consultan con ERGE es cercana al 50%, con una prevalencia excedida de 5.1%. En población abierta, vean que esta sobreposición es menor, 5-6%, pero tenemos que pensar que en la consulta del gastroenterólogo son sujetos más seleccionados. Una de las preguntas muy inquietantes es ¿por qué los pacientes con reflujo desarrollan intestino irritable? Bueno, pues ahí se postula que pudiera ser el uso y el abuso de inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué hay acerca de la sobreposición entre dispepsia y síndrome de intestino irritable? Los criterios de Roma han ayudado a tratar de definir mejor y no es lo mismo la definición de dispepsia que tenemos ahora, la que teníamos hace 15 o 20 años. En estudios poblacionales, la prevalencia de intestino irritable en sujetos con dispepsia es entre el 15 y el 30%, mientras que de dispepsia en sujetos con intestino irritable es mayor. Y aquí probablemente se deba a que hay una gran confusión por parte del paciente, a veces en la descripción de distensión abdominal, un síntoma que incluso hoy ya no pertenece al intestino irritable, pertenece a la distensión abdominal funcional, pero probablemente muchos de nuestros pacientes con dispepsia realmente tienen intestino irritable. Estudios en pacientes muestran prevalencias entonces entre el 25 y el 50%, y es curioso, pero es mayor la sobreposición en intestino irritable con estreñimiento que con intestino irritable con diarrea. La prevalencia es una de las más altas reportadas, es de cerca del 85% y pareciera que es una diferencia en la descripción. Voy a pasar a las siguientes sobreposiciones, las sobreposiciones entre más de 2 o 3 entidades, pero antes mostrar también cómo pueden sobreponerse otros trastornos funcionales digestivos. Este es un estudio que tuvimos la oportunidad de realizar cuando trabajábamos en la Universidad de Iowa con el doctor Rao y evaluamos en sujetos con dolor torácico no cardíaco la sobreposición de dispepsia e intestino irritable. Y esto es interesante. Son pacientes que consultaban por dolor torácico no cardíaco, como el 25% tenía también sobreposición con intestino irritable o con distensión abdominal funcional, pero vean cómo con dispepsia también entre el 5 y el 10%, y muy interesante, esto es más frecuente en aquellos sujetos que en nuestra evaluación del dolor torácico
con pruebas de distensión de balón esofágica demostrábamos que tenían hipersensibilidad esofágica. Nuevamente, poner en el centro de la fisiopatología a la hipersensibilidad. Y estas son asociaciones mucho menos comunes, pero prácticamente es un menú donde podríamos estar viendo qué tan frecuente es que se sobreponga el reflujo con la diarrea, 8%, o el reflujo con intestino irritable con diarrea, 3%, reflujo, dispepsia y estreñimiento, 2.4%. ¿Qué hay al respecto en México? Y es también muy interesante poder ya compartir con ustedes la experiencia mexicana. Probablemente ustedes recordarán este estudio que se publicó ya hace algunos años, Síntomas gastrointestinales en México, un estudio epidemiológico, donde a lo largo del país, durante un año, a través de una plataforma electrónica, se evaluaron cerca de 3.400 sujetos en población abierta para hacer un análisis de los trastornos funcionales digestivos. En este estudio en población abierta, la prevalencia de reflujo como de intestino irritable fue cercana al 6%, mientras que dispepsia cercano al 7%. Les voy a mostrar la sobreposición que encontramos en el estudio Sígame. Población abierta mexicana. Encontramos una sobreposición de reflujo y dispepsia del 4%, intestino irritable y reflujo del 1%, dispepsia y síndrome del intestino irritable cercano al 1%, y la sobreposición menos común fue intestino irritable, dispepsia y reflujo. Y ustedes pueden ver aquí las gráficas. Nuevamente, pareciera que dentro de la sobreposición, ya sea en población abierta o en el consultorio, la coexistencia de reflujo e intestino irritable es una condición frecuente, igual que el reflujo con dispepsia. Y aquí están estas sobreposiciones aisladas. Es una tabla muy similar a la que les mostré con antelación, donde pueden ver cómo pueden coexistir muchos de estos trastornos funcionales. En un segundo estudio, también epidemiológico, pero realizado en pacientes, esto no es en población abierta, fueron pacientes, 1,000 pacientes mexicanos que llegaron al consultorio del gastroenterólogo. Lo realizamos en 5 zonas del país. Esto tiene un par de años que trabajamos. Evaluamos las características, los síntomas y entonces la sobreposición del paciente mexicano que llega a la consulta. Estudiamos cerca de 1,000 pacientes, les comentaba, 70% mujeres con este rango de edad, que acudían por una sobreposición de reflujo y dispepsia, el 60%, esto es un dato bien interesante, 60% de los pacientes que llegan a nuestro consultorio tienen reflujo y dispepsia. ¿Será algo real o será una mala interpretación de los síntomas? Eso es lo que tenemos que nosotros aclarar en nuestra consulta. 25% acude por estreñimiento y esta es la sobreposición. Que lleguen solo por intestino irritable y por reflujo es el 60%, pero hay un 40% que va a presentar esta sobreposición de más de un trastorno funcional digestivo. ERGE e intestino irritable, 11%, ERGE, intestino irritable y estreñimiento, el 6%. Es interesante, y esto sería una especie como de conclusión que quiero compartir con ustedes, si realmente tenemos una verdadera sobreposición o es una coincidencia o qué es lo que pasa. Creo que la forma de contestarlos es analizar algunos de los mecanismos asociados. Pudiera ser que la sobreposición, que la localización del dolor, sobre todo en intestino irritable, sea un fenómeno no limitado al órgano, sino que pudiera tener esta comunicación y, por ejemplo, se ha demostrado que al distender el colon transverso con un varostato, se induce dolor en el epigastrio. Puede ser que la sobreposición sea consecuencia de que hay mismos factores que detonan la misma enfermedad. Por ejemplo, los alimentos, las situaciones de estrés, las alteraciones psicosociales, la coexistencia de ansiedad y depresión en estos sujetos, puede ser el mismo detonante para dispepsia que para intestino irritable, incluso para reflujo. También hay factores culturales y dietéticos regionales diferentes en algunos países como Asia, en Singapur. Hasta el 77% de los pacientes que cumplen criterio para de un trastorno funcional consideran que el hábito intestinal es normal, aunque para los occidentales esto pudiera ser diferente. Incluso los umbrales de sensibilidad pueden diferir. También puede ser un sesgo de la especialidad a la que atiende el paciente.
A lo mejor el 8%, como en Estados Unidos, de los sujetos que acude a consulta con intestino irritable ya han tenido colecistectomías previas o cirugías innecesarias, mientras que en Taiwán esto es diferente. No es lo mismo el paciente que llega a consultar al gastroenterólogo, que tendremos un abanico más importante de posibilidades diagnósticas, al paciente que consulta al médico internista o al médico de primer contacto, donde muchas veces se enfocan solamente en el síntoma primario. Es una necesidad hacer una exploración y una semiología exhaustiva de todos los trastornos funcionales digestivos que pudieran coexistir para tener un mejor tratamiento. Y finalmente les mencionaba esto, que pudiera ser que algunos de los síntomas abdominales pudieran ser consecuencia de intervenciones, como la colecistectomía en el caso del intestino irritable con diarrea, o por ejemplo el uso de IVPs. Por ahí hay alguna evidencia de que pareciera ser que los pacientes con reflujo, por el alto consumo de IVPs que tienen a lo largo de su vida, pudiera predisponer a alteraciones en la microbiota, específicamente sobre crecimiento bacteriano del intestino delgado, que favoreciera la aparición de síntomas parecidos a intestino irritable. Esto es una hipótesis más, pero también tiene que pensar en el uso racional de fármacos en los pacientes que tienen sobreposición de trastornos funcionales digestivos. Con esto concluyo, no sin antes agradecer nuevamente a la mesa directiva que permitió mi participación en este congreso de la Sociedad de Gastroenterología del Estado de Nuevo León, y ojalá nos podamos ver pronto de forma presencial. Gracias por su atención.